Y a propósito de las elecciones, recientemente se presentó el Manual para Votantes, Primerizos o Expertos, un material del escritor y periodista Fabricio Mejía Madrid, a quien tenemos el gusto de saludar vía telefónica para platicar con nuestras audiencias de la importancia del sufragio a pesar de las trampas. Fabricio, bienvenido, buenos días. Buen día. Buenos días, Manuel, Angélica. ¿Qué tal? De entrada, ¿serías tan amable de comentarnos sobre estos procesos electorales que se han tornado un tanto frívolos? ¿Tú lo consideras o no? Sí, bueno, pasamos, digamos, de la Edad Media al neoliberalismo sin pasar por la democracia, ¿no? Y en ese sentido tenemos dos tipos de electores, ¿no? Los electores de la Edad Media, que son los que se dejan comprar el voto, se dejan acarrear, se dejan obtener un beneficio instantáneo del voto, y por otro lado, pues estos nuevos que confunden votar con comprarse unos zapatos, ¿no? Es decir, donde las campañas, como lo vimos ahorita en las precampañas, ¿no? Unas campañas llenas de spots, pero sin debates, ¿no? Sin puntos, se plantearon, digamos, algunos puntos específicos. Andrés Manuel López Obrador puso hasta un gabinete y no hubo una discusión en torno a eso. Es decir, y había hay spots realmente ridículos. Hay uno por ahí de el PRI de la Ciudad de México donde el señor candidato nos dice cómo se llama y cómo se llama la esposa y sus amigos y sus hijos. Pues eso, ¿de qué nos sirve para elegir un representante para la Ciudad de México? Pues no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente frivolidad y esta idea de que los votos tienen que tener una expresión inmediata en frijol o tinacos rotoplas, ¿no? Yo creo que más allá de las frivolidades, lo que necesitamos es repensar un montón de cosas, ¿no? Sí. Es un poco la idea del libro. Pensar, por un lado, el poder de la soberanía de los ciudadanos, es una cosa muy importante, que no se refiere a que le regalen a uno pants por votar por el Partido Verde, sino que se refiere a un momento donde todos somos iguales en el voto y donde tenemos la capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Claro. Y por otro lado, bueno, pues la política, no nos han hecho creer que la política es de los políticos, ¿no? El señor Javier Lozano le decía en Twitter el otro día a Diego Luna: tú dedícate a hacer películas. Pues no, señor, pues la idea de la política no es que nos las expropien, sino precisamente que se trata de una actividad que los romanos consideraban virtuosa, ¿no? Los romanos consideraban una buena vida, el goce de los sentidos, del cuerpo, sí, la reflexión sobre las cosas que nos trascienden y la preocupación por el mejoramiento de la ciudad. Esa última, la preocupación por el mejoramiento de la ciudad, es la política. Y nos hace virtuosos. Bueno, retomar, digamos, esa idea de la política como una actividad que está hacia afuera de nuestras casas, ¿no? Es decir, pasando la puerta, ahí empieza la política, ahí empiezan las comunidades, ahí empieza la preocupación por tu barrio, por la ciudad y por tu país, ¿no? Retomar un poco estas ideas y no banalizar todo la elección en términos de encuestas y ya le llaman hasta oferta electoral, ¿no? Es como si esto fuera comprarse zapatos. No es comprar zapatos. Cuando uno se compra zapatos, pues sí, le gusta que le queden. Y en las elecciones, en los sufragios, no necesariamente te quedan los candidatos, ¿no? Ni es un asunto de gusto, no es poner un like, ¿no? Sino pues pensar en la comunidad, pensar en los problemas, estar informado y tomar una decisión correspondiente, digamos, a un nivel de responsabilidad.
Por supuesto, informada, reflexionada. Estamos conversando con Fabricio Mejía Madrid, periodista y escritor, autor de El Manual para Votantes, Primerizos o Expertos. Con este material, Fabricio, propones una base para reflexionar el voto. ¿Qué elementos involucraron en este material, en este libro? Sí, la idea es tener un manual, digamos, para reflexionar el voto. El manual está hecho de lo que piensa un votante en las elecciones de este año en la fila para votar. Y entonces, bueno, pues piensa primero en la historia de los fraudes en el país, ¿no? Y después, pues, ya que llega a la mesa directiva de la casilla y le dan sus boletas, bueno, pues piensa en las opciones que están y todo lo que ha oído acerca de unos y otros, ¿no? ¿Quiénes son los neoliberales? ¿Quiénes son los populistas? ¿Qué es esa cosa de las coaliciones? ¿Qué son los independientes? ¿O en qué monstruos resultaron los independientes? Y entonces, y de acuerdo a eso, tomar una serie de consideraciones. Incluso se considera que influencia tienen los gringos, qué hacer, cómo votar con el nivel de violencia que tenemos en muchas zonas del país, entonces cómo hacerse responsable con un voto sobre eso, ¿no? Cómo votar en conciencia, pensando también en las víctimas, pensando también en todo lo que ha pasado, en los cientos de miles de muertos que ha habido, en fin. Y entonces, y finalmente vota y después, bueno, pues también una reflexión sobre después de votar, porque aquí de lo que se trata es de que los ciudadanos no son simplemente electores, ¿no? Un ciudadano es todo el tiempo, ese poder de la soberanía es ilimitado y no caduca, ¿no? Y entonces desde esa perspectiva, pues también hay que vigilar al representante que sea electo, ¿no? Y desde esta justamente visión de que el ciudadano no solamente es elector, ¿tú consideras, Fabricio, de acuerdo a lo que has visto, a lo que has observado desde la fila justo para ir a votar, quién legitima los fraudes, los ciudadanos o la autoridad electoral? Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Es decir, tendemos mucho a disculpar a unos y a otros, ¿no? Por un lado, no puedes decir, claro, es que la sociedad se deja comprar el voto o la sociedad permite ese tipo de delitos no electorales. Y por otro lado puedes decir, bueno, si la autoridad no atiende los delitos electorales, como sucedió en el Estado de México. Pero en realidad es la combinación de las dos cosas, ¿no? Es decir, no somos ni unos ni otros extraterrestres, ¿no? Es decir, somos parte de una sociedad que no tiene una tradición democrática a pesar de todo lo que ha pasado, es decir, a pesar de todos los muertos, los esfuerzos por democratizar el país desde el 68. No somos una sociedad democrática en esos términos, es decir, la autoridad electoral no es confiable y nosotros como sociedad tenemos desconfianza también, ¿no? Son elecciones siempre sospechosas y entonces en ese sentido pues es parte de los dos, pero no se trata de aplicar culpabilidades, sino responsabilizarse, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante lo que se dice en el libro sobre toda esta lucha, si bien digamos es la historia de los fraudes, no la historia de la democracia, también es la historia de cómo pues ha habido cada vez un grupo más grande de ciudadanos que queremos que los votos se cuenten bien y tengan un impacto en nuestras vidas, ¿no? Claro. Pues es una frase terrible, una sociedad sin tradición democrática, con elecciones siempre bajo sospecha. Fabricio, ¿qué opinas de que la red social Facebook, que prácticamente está en los teléfonos de pues un porcentaje muy alto de quienes usamos teléfonos celulares, está pues ya inmiscuida en el proceso electoral y tratará de promover la participación ciudadana, además de tener acceso a los resultados del PREP el día de la elección? Sí, bueno, pues son las redes van a estar inmiscuidas, bueno, están desde el primer momento, ¿no? Sobre todo Twitter es una red
En realidad no, le llaman red social, pero Twitter no es una red social, Twitter es una red de opinión. Uh-huh. Una red social es Facebook, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ambas redes, la de opinión y la social, están ya inmiscuidas desde hace bastante tiempo en política. Se dan debates interesantes ahí. El último que ocurrió fue hace unos días por el comentario racista del presidente del PRI. Si hay o no hay, había unos pobres opinólogos ahí en Twitter que decían que había racismo al revés también. Entonces yo decía, pues sí, si los judíos también odiaban a Hitler, pues pobres arios. Pero más allá de eso se dan debates ahí, no necesariamente con, digamos, la información y la sutileza que debieran, pero las redes son lugares para discutir, para opinar, y ahí también todos somos iguales. Muy bien. Bueno, Fabricio, el libro Manual para votantes, primerizos o expertos tendrá una presentación, ¿está ya disponible? Está ya disponible en todas las librerías y les estaremos avisando de la presentación, quizás en minería, no lo sé, eso depende, ya saben, tanto de las editoriales como de la UNAM. Claro, muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho tus palabras para Radio Educación. Que tengas excelente día. Oye, nada más una cosa al final. No dijeron ni dijimos, y yo estoy obligado a decirlo, que está ilustrado por el Monero Elguera. Ah, muy bien. Qué bueno, enhorabuena. De la jornada. Pues por todo este trabajo en conjunto. Pues muchísimas gracias, Fabricio. No, a ustedes, Angélica. Hasta luego, Fabricio, un abrazo. Hasta luego, Manuel. Un abrazo.